Estamos en Avilés, la muy barroca fachada del Palacio de Camposagrado. La escuela de cerámica, que fuera la casa donde naciera don Pedro Menéndez de Avilés, el adelantado de la Florida, aquel que fundó la primera ciudad de Estados Unidos, San Agustín de la Florida. No nos podemos olvidar en la plaza de Carreño Miranda, pintor de cámara de Carlos II. Vamos a dirigirnos a ver una de las diferentes iglesias de estilo románico que hay en Avilés. Es algo que la gente nos espera. La gente cuando viene a Avilés piensa en una ciudad más industrial, más moderna, quizá lo es, dependiendo de los barrios. Aquí tenemos algunos mosaicos hechos precisamente en la escuela de cerámica. Y una cosa muy curiosa, este arco. Nótense las dimensiones, las vigas tan antiguas. En este pasaje fue fundada la cofradía del bollo y la costumbre del bollo de Avilés, que es un mantecado que se come en Semana Santa, aunque hoy en día, gracias al turismo, pues lo tenemos durante todo el año. A la gente le suele gustar mucho. Bueno, la iglesia depende. Antiguamente San Nicolás de Bari. Hoy en día la iglesia de los padres franciscanos. ¿Por qué cambió de nombre? Pues la verdad es que es una larga historia. Es una de las muchas historias que les contamos a los grupos de turistas. Y la verdad es que les suele hacer bastante gracia. Vamos a ver antes de nada la capilla de los Alas, que es del siglo XIV, fue el primer gótico, o de lo primero que se hizo en Asturias. No es muy grande, no es muy llamativa, pero fue toda una novedad en su época. Esta capilla, para ser sinceros, no la vemos por dentro, porque suele estar cerrada. Aquí en el panel informativo podemos ver un poquito su interior, imaginarnos que estamos dentro, junto a esos arcosolios, con los restos de esta familia, que fueron los promotores de la capilla. Bueno, nos dirigimos ya a esta iglesia de San Nicolás de Bari, antiguamente, pero que hoy, si nos referimos a ella, deberíamos decir de los padres franciscanos. Ese sería su nombre oficial hoy en día. De los capiteles, el que mejor se conserva es este, de la derecha, con el pecado original. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas que podemos presentarte gracias a tu generosidad, para que estos santos misterios donde tu Espíritu actúa